El cielo estaba en silencio, sin nubes, sin señales de viento. Solo el silencio abrasador que reposa sobre las rocas cuando el calor supera los límites de lo que la piel puede soportar. La tierra crujía bajo los pies, y cada paso requería esfuerzo, no solo físico, sino también espiritual. Un hombre camina solo, guiado por algo más grande que él mismo, conducido a un territorio donde no hay testigos, donde todo lo externo se vuelve silencioso y todo lo interno comienza a gritar. Ese lugar era el desierto. La curiosidad reside precisamente en lo que parecía una paradoja. El que caminaba entre las piedras abrasadoras no se había perdido, no huía, ni buscaba el aislamiento voluntario. Él estaba allí por obediencia, y eso lo cambia todo. Lo que lo llevó al desierto fue el Espíritu. El mismo Espíritu que antes lo había llenado en el bautismo lo empujaba ahora hacia una confrontación inevitable. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el propósito de llevar a alguien al límite del cuerpo y del alma en un escenario donde no hay comida, ni sombra, ni eco de voces humanas? Quizás la pregunta más provocativa no sea ¿por qué fue?, sino ¿quién lo esperaba allí? La respuesta, aunque sencilla, nunca lo fue. El oponente lo estaba esperando. No con pistolas ni espadas, sino con algo mucho más peligroso: palabras. Y no cualquier palabra. Eran palabras cuidadosamente elaboradas, revestidas con la apariencia de verdad, ocultando la más antigua y eficaz de las estrategias espirituales: la duda. El episodio de la tentación de Jesús en el desierto es conocido por muchos, pero pocos comprendidos. Porque aunque la historia está registrada con claridad, su significado más profundo a menudo se pierde entre interpretaciones apresuradas o simbolismos simplificados. Es común escuchar que el diablo tentó a Jesús. Pero ¿quién era este ser? ¿Fue él el mismo que enfrentó a Job? ¿El mismo que cayó del cielo en Isaías? ¿El mismo que sedujo a Eva en el Edén? ¿O estamos hablando de personajes diferentes, con roles diferentes y nombres intercambiables? La tradición cristiana, a lo largo de los siglos, ha asociado a Satanás, el diablo y Lucifer como representaciones de una sola entidad, el adversario de Dios y de la humanidad. Sin embargo, esta asociación no es tan directa como muchos imaginan. Hay capas de significado y contextos históricos y lingüísticos que dan forma a la imagen de este ser, y comprender su identidad es esencial para comprender por qué el enfrentamiento en el desierto fue tan decisivo. Desde los primeros relatos bíblicos ha habido evidencia de la acción de una fuerza contraria, no siempre con el mismo nombre, pero sí siempre con el mismo propósito: desviar al ser humano del propósito divino. En el libro del Génesis no se menciona directamente a Satanás, sino simplemente a una serpiente astuta. En el libro de Job aparece entre los hijos de Dios, cuestionando la fidelidad humana. En Zacarías se le ve como un acusador. En el Nuevo Testamento toma la forma de un tentador. En cada una de estas apariencias, una función diferente, pero una intención similar: corromper, distorsionar, destruir. Fue este ser quien encontró a Jesús en el desierto. Pero este encuentro no fue aleatorio. Sucedió al inicio del ministerio terrenal del Nazareno, cuando aún no había hecho milagros, no tenía discípulos ni fama. El momento era de total anonimato y vulnerabilidad. No estaba rodeado de multitudes, sino envuelto por el silencio y el hambre. Y es en este punto cuando el acontecimiento cobra aún más significado. Porque el intento no era solo derrocar a un hombre justo. Estaba saboteando un plan que había sido anunciado desde el principio: el plan de salvación. Hay algo desconcertante en la forma en que actúa el tentador. No aparece como un monstruo grotesco, sino como alguien que conoce profundamente las Escrituras, que sabe dialogar con la verdad, aunque solo sea para doblegarla a su favor. Esto ya dice mucho sobre la naturaleza del enemigo. No necesita destruir la palabra. Simplemente gírelo. Y en este juego de distorsiones muchos ya han caído. Jesús, sin embargo, no estaba allí para resistir mediante la fuerza.
su resistencia se basó en la identidad. Y esta es quizás la clave más profunda para comprender qué era lo que realmente se atacaba en ese encuentro. El tentador no buscaba simplemente ver al Mesías comiendo pan o saltando desde un templo. Quería cuestionar quién era, provocar una reacción ajena a la voluntad del Padre y socavar la confianza en el propósito para el cual había sido enviado. Si valoras reflexiones profundas como esta, suscríbete al canal. Aquí cada tema es tratado con seriedad, con bases sólidas y compromiso con la verdad. Activa las notificaciones para seguir el próximo contenido y sé parte de un espacio donde el estudio de las Escrituras se realiza con claridad y profundidad. La historia que comienza en el desierto no es una historia de milagros visibles. No hay multitudes sanadas, ni muertos resucitados, ni pan multiplicado. Se trata simplemente de un choque silencioso, donde lo que está en juego no es el espectáculo, sino la esencia. Y por eso sigue siendo tan urgente. Porque el desierto, además de su calor y su soledad, sigue siendo el lugar donde se deciden las batallas más grandes, aquellas que no tienen público pero definen destinos. La figura que se presenta en el desierto para confrontar a Jesús es llamada, en el relato de Mateo, el Diablo. Este nombre, en sí mismo, ya conlleva una carga importante, pero a lo largo de la historia bíblica aparecen otros nombres que parecen apuntar al mismo ser: Satanás, Lucifer, el adversario, el acusador. Esta multiplicidad de nombres, títulos y atributos ha generado a lo largo de los siglos confusión, especulación y diferentes interpretaciones. La búsqueda de la verdadera identidad del tentador se convirtió en una cuestión central para comprender lo que, de hecho, estaba en juego en ese encuentro solitario entre Cristo y su oponente. El término diablo proviene del griego diabolos, que significa calumniador o acusador. Satanás proviene del hebreo Satanás, que significa adversario, oponente, alguien que se posiciona en contra. Ambos términos, aunque utilizados en diferentes idiomas y contextos, apuntan a la misma función: oponerse a los planes de Dios y actuar como acusador de los seres humanos. Sin embargo, la palabra Lucifer no aparece originalmente como un nombre propio, sino como una traducción latina del término hebreo Helel, utilizado en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12, contiene uno de los pasajes más debatidos en este contexto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? La versión Vulgata, la traducción de la Biblia al latín que hizo Jerónimo en el siglo IV, tradujo estrella de la mañana como Lucifer, que en latín significa literalmente portador de luz. Con el tiempo, esta palabra quedó asociada a la imagen del ángel caído, aquel que fue expulsado del cielo por querer ser igual al Altísimo. Sin embargo, es importante señalar que el contexto inmediato de este versículo trata de la caída del rey de Babilonia, un gobernante terrenal, arrogante y opresivo. El profeta utiliza un lenguaje poético y simbólico para describir su ruina. Aún así, la grandiosidad de las expresiones utilizadas y el contraste entre elevación y caída terminaron siendo interpretados por muchos teólogos de la época patrística como aplicables a un ser angelical de naturaleza rebelde. Esta lectura simbólica fue reforzada por otros textos, como Ezequiel capítulo 28, donde se describe a un querubín ungido, perfecto en belleza y sabiduría, que fue expulsado a causa de la iniquidad encontrada en su corazón. Estas descripciones, aunque inicialmente atribuidas a reyes terrenales como los de Tiro y Babilonia, comenzaron a verse como espejos de una realidad espiritual mayor. Así, Lucifer pasó a entenderse como el nombre antes de la caída de quien más tarde se llamaría Satanás, un ser creado originalmente con gloria, pero que se corrompió por el orgullo y el deseo de usurpar el lugar de Dios. Esta lectura fue ampliamente adoptada por autores cristianos en los primeros siglos de la Era Común, como Agustín y Gregorio el Grande,
y reforzada por tradiciones medievales que retrataban al diablo como un ángel caído. En el Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas apostólicas tratan al tentador principalmente como diablo o Satanás. En el capítulo 4 de Mateo, el texto afirma que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No hay ninguna mención directa de Lucifer en este extracto. La identificación entre los nombres se produce, por tanto, a través de conexiones teológicas posteriores, sustentadas en una interpretación que considera todas estas figuras como aspectos de una misma entidad. El enemigo espiritual que se ha opuesto a la voluntad divina desde el principio. El mismo Jesús, en Lucas capítulo 10, declara: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo», frase que hace referencia a la caída descrita en los profetas. Esta afirmación amplía la comprensión de la acción del enemigo como algo anterior al momento de su tentación en el desierto. En el libro de Job, considerado uno de los más antiguos de la Biblia, Satanás aparece entre los hijos de Dios, dialogando con el Señor y cuestionando la fidelidad de Job. En este escenario, actúa como supervisor, no como opositor absoluto. Su función aún no porta la figura demoníaca plenamente desarrollada que se consolidaría en épocas posteriores. El concepto del diablo como gobernante de un reino espiritual maligno se va formando gradualmente a lo largo de la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento, su presencia es fragmentada y a veces ambigua. Pero a medida que se acerca el período intertestamentario, los siglos anteriores al nacimiento de Jesús, los escritos judíos comienzan a hablar más claramente sobre demonios, espíritus inmundos y un adversario espiritual más definido. A esta construcción también contribuyen textos apócrifos y pseudoepigráficos de este período, como el libro de Enoc, que presentan ángeles caídos y rebeliones celestiales que sirvieron de telón de fondo cultural a los evangelios. En el mundo en el que nació Jesús, ya estaba arraigada la creencia en la existencia de Satanás como líder de las fuerzas del mal. Ya no era solo un título, sino una figura concreta asociada con el engaño, la destrucción y el intento constante de alejar al pueblo de Dios de su propósito original. Fue esta figura la que enfrentó el Nazareno en el desierto, y lo hizo no con fuerza física, sino con discernimiento y fidelidad a la palabra divina. Decir que el tentador fue el diablo, o Satanás, no es contradictorio con decir que fue Lucifer, pero requiere cuidado de no confundir títulos con nombres ni funciones con esencias. Cada uno de estos términos lleva consigo una parte de la identidad y misión del adversario espiritual, y su comprensión ayuda a comprender que el enfrentamiento en el desierto no fue contra una fuerza simbólica, sino contra una inteligencia real, activa y estratégicamente peligrosa. Este ser, que conocía las Escrituras y sabía qué decir en el momento adecuado, no actuó por impulso. Observó, esperó y atacó cuando la fragilidad física de Jesús parecía abrir brechas. Pero la fuerza del Mesías no estaba en la fuerza de su cuerpo, sino en la certeza de quién era. Y ante esto, ninguna mentira disfrazada de verdad tenía poder. Cuando el tentador finalmente se acerca, no trae consigo amenazas visibles ni manifestaciones escalofriantes. Su poder está en la sutileza. Espera, observa, y cuando nota que el hambre y el cansancio físico de Jesús se vuelven más intensos, comienza su ataque. El escenario, árido y silencioso, sirve de escenario para una batalla no solo espiritual, sino también intelectual y emocional. El objetivo del adversario no es solo distraer o poner a prueba. Tiene la intención de alterar el plan del Padre desde cero, cuestionando la identidad y la misión del Hijo. El primer acercamiento del enemigo es directo pero camuflado bajo una lógica aparentemente inofensiva. Él dice: «Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». La provocación es sutil, pero poderosa. La atención se centra no solo en el hambre, que ya consumió el cuerpo de Cristo, sino en la idea de que,
Si Él es realmente quien dice ser, entonces debe demostrarlo transformando la realidad que lo rodea. Esta es la primera estrategia: presionar a alguien para que actúe por su cuenta fuera del tiempo y la voluntad de Dios, incluso si el acto en sí parece legítimo. Detrás de esta propuesta hay una trampa teológica. El tentador no solo está pidiendo un milagro, está sugiriendo que Jesús use su poder para satisfacer una necesidad personal en lugar de cumplir un propósito mayor. Es una tentación a la independencia, a romper con la confianza absoluta en la provisión divina. En respuesta, Jesús no se defiende con emoción ni argumentos lógicos, sino que recurre a las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita un extracto del libro de Deuteronomio, recordando que el verdadero sustento va más allá del alimento físico. La respuesta revela que la dependencia del Padre es más importante que resolver la necesidad momentánea. El segundo intento del oponente es más elaborado. Ahora, Jesús es llevado al punto más alto del templo de Jerusalén. El lugar elegido tiene un peso simbólico, el centro de culto, el lugar de presencia divina, frecuentado por sacerdotes religiosos y peregrinos. Desde allí, el tentador sugiere: échate abajo de aquí, porque escrito está que los ángeles te guardarán. Aquí no solo provoca, sino que también intenta manipular las Escrituras. Cita el Salmo 91, uno de los textos más conocidos de la Biblia hebrea, pero omite intencionadamente la parte que condiciona la protección divina a la obediencia en los caminos del Señor. Esta táctica es refinada. El enemigo no presenta una mentira abierta, sino una verdad distorsionada. Sugiere que Jesús provoque un milagro, ponga a prueba a Dios, y al hacerlo, frente al templo, muestre públicamente su identidad. Es una tentación de autopromoción espiritual, de exigir que Dios intervenga de manera extraordinaria para demostrar quién es el Hijo. Jesús, una vez más, no cede. Cita otro versículo del Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. La respuesta revela una lección profunda. La verdadera fe no busca controlar a Dios ni requiere señales para fortalecerse. El tercer enfoque es el más audaz. El escenario vuelve a cambiar. Jesús ahora es llevado a un monte muy alto, desde donde puede ver los reinos del mundo y toda su gloria. El tentador presenta entonces su propuesta más directa: todo esto te daré si te postras y me adoras. Aquí no hay disfraces, no hay citas bíblicas, solo una oferta objetiva: poder, autoridad, dominio inmediato, sin sufrimiento, sin cruz. Esta es la tentación de la conquista sin sacrificio, de la recompensa sin obediencia, de la gloria sin fidelidad. En este punto, el oponente revela su intención más profunda. Ofrece exactamente lo que Jesús vino a conquistar: un reino. Pero propone un atajo, una alternativa al camino establecido por el Padre. La seducción aquí reside en el resultado. Después de todo, ¿cuál sería el problema de reinar en la tierra si el fin fuera la justicia y la paz? Pero el origen de este dominio marcaría la diferencia. La gloria no podía obtenerse mediante la sumisión a una entidad rebelde, ni podía adquirirse a expensas de la verdad. Aceptar la propuesta sería una traición a la misión. Revertiría los valores del reino. Entonces, Jesús responde con firmeza: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Esta es la primera vez que ordena a su oponente que se retire. La autoridad que hasta ese momento había permanecido tranquila se impone ahora con claridad. La resistencia de Jesús no es pasiva, es activo. Está basado en la verdad, respaldado por las Escrituras y anclado en un compromiso inquebrantable con el propósito divino. Cada tentación revela una faceta de la estrategia del enemigo. En el primero ataca la necesidad básica. En el segundo, desafía la confianza en el Padre. En el tercero, intenta seducir con el poder.
Pero en todos ellos, la respuesta de Jesús sigue el mismo principio: fidelidad absoluta. No hay lugar para la duda, ni para la vanidad. No actúa para impresionar. No responde para probar nada. No negocia lo que no es negociable. Este choque muestra que el tentador conoce bien los deseos humanos. Sabe que el estómago habla fuerte, que el orgullo busca reconocimiento y que la ambición busca influencia. Y es por eso que sus ofertas se basan en necesidades reales. Pero la lección que dejó Cristo es clara. No todas las necesidades deben ser satisfechas inmediatamente. No todas las posibilidades deben aprovecharse y no todos los poderes valen el precio de la fidelidad. La resistencia de Jesús a los ataques del tentador no se limita a superar personalmente una prueba. Cada elección hecha, cada respuesta dada y cada rechazo pronunciado conllevan significados que van más allá del momento histórico vivido en ese desierto. Hay una densidad simbólica que vincula lo ocurrido allí con acontecimientos fundamentales de la Escritura. Y estas conexiones revelan no solo la profundidad del enfrentamiento, sino también el lugar que ocupa dentro del plan divino. Cuando Jesús rechaza convertir las piedras en alimento, no controla simplemente un impulso fisiológico. Vuelve sobre un camino recorrido anteriormente por todo un pueblo. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud egipcia, cruzó el desierto durante 40 años y a menudo refunfuñó en busca de comida. Aunque había visto milagros, cuestionó la presencia de Dios. En cambio, Jesús pasa 40 días en la misma geografía sin comer. Y al final, en lugar de quejarse o ceder a la presión de la necesidad, afirma que vivir depende de la palabra de Dios. Vive lo que Israel no pudo practicar. Esta repetición de patrones, 40 días, desierto, pruebas, no es una coincidencia. La narrativa se basa en paralelos. Jesús, en cierto modo, vuelve a representar al pueblo, pero esta vez sin error, sin desvío. Es como si hubiera vuelto sobre su camino correctamente, corrigiendo los errores anteriores con perfecta obediencia. Por eso, muchos eruditos cristianos lo llaman el nuevo Israel, o incluso el segundo Adán, lo que indica que donde el primer hombre cedió ante la serpiente, el nuevo hombre se mantiene firme frente al enemigo. El lugar de la segunda tentación tampoco se elige al azar. El templo de Jerusalén era el símbolo supremo del pacto entre Dios y su pueblo. Era allí donde se ofrecían sacrificios, donde se manifestaba la presencia divina, donde se celebraban fiestas y donde se enseñaba la justicia. Colocar a Jesús en lo alto de este edificio y sugerirle que salte no es solo una prueba física, es una provocación contra el lugar que simboliza la comunión entre el cielo y la tierra. La idea detrás del salto sería forzar una demostración pública de poder. Pero Jesús rechaza este escenario. Al hacerlo, desmantela la lógica de la fe que requiere evidencia visible para creer. La lección que queda es profunda. Una verdadera relación con Dios no se basa en la manipulación ni en milagros exigidos como si fueran demostraciones de fuerza. El compromiso con el Padre incluye confiar incluso cuando no se le ve, obedecer sin necesidad de entenderlo todo y reconocer que la fidelidad no necesita ser validada por el aplauso humano. La fe, en este contexto, es precisamente la capacidad de permanecer firmes incluso cuando todo parece silencio. En el último intento, la propuesta es clara: poder a cambio de adoración. La gloria de los reinos del mundo se ofrece como una especie de atajo. Y aquí, el contraste simbólico alcanza su punto más sensible. A Jesús se le pide que salte la cruz. La misión del Mesías, anunciada desde los profetas, predijo sufrimiento, rechazo y entrega. El tentador ofrece una ruta alternativa: gobierno inmediato, dominio visible y reconocimiento universal. Pero sin obediencia, sin sacrificio, sin cruz. La negativa de Jesús no es solo una demostración de fuerza moral. Es una reafirmación de que los caminos de Dios no pueden ser reemplazados por atajos,
incluso cuando parezcan eficaces. Muestra que la obediencia es, en sí misma, un valor mayor que el resultado que puede generar. Al rechazar la propuesta, reafirma que el reino que vino a inaugurar no se construirá según el molde del mundo, sino a través de la entrega, del servicio, de la fidelidad, hasta las últimas consecuencias. Este enfrentamiento en el desierto, por tanto, no es un hecho aislado antes del ministerio público de Jesús. Funciona como base. Antes de sanar a los enfermos, expulsar demonios o enseñar a multitudes, confronta los fundamentos del poder, el deseo y la identidad. La forma en que reaccionas ante la tentación define cómo actuarás en todo lo demás. Por eso este episodio es tan decisivo. Todo lo que allí se vive se convierte en una especie de declaración. El Hijo no vino para hacer lo que quiere, sino lo que el Padre determina. No seguirá el modelo de los líderes de la tierra, sino el que se vacía para servir. Y no buscará el reconocimiento mediante exhibiciones públicas, sino mediante la coherencia entre palabras y acciones. Este es el tipo de reino que comienza a manifestar en el desierto, incluso antes de que cualquier seguidor lo reconozca. El desierto había quedado en silencio. El tentador se había alejado, derrotado por la firmeza de un hombre que se mantuvo fiel a su misión, incluso frente al hambre, el orgullo y la ambición. Pero la ausencia del enemigo en ese momento no significaba que se hubiera rendido. La Escritura es clara en cuanto a que se retiró solo por un tiempo. El enfrentamiento espiritual no terminaría ahí. Acababa de cambiar de forma. Desde el momento en que Jesús sale del desierto, su presencia empieza a molestar. Su enseñanza, a diferencia de los escribas, penetró en lo íntimo. Sus acciones, cargadas de compasión y autoridad, despertaron admiración y resistencia. Pero la oposición que enfrentaría a lo largo de su ministerio no vendría solo de personas que se oponían abiertamente. En muchos casos, vendría de voces cercanas, con aparentemente buenas intenciones, pero desviándose de la verdad. Y es exactamente en este punto cuando la tentación adquiere una nueva forma, más sutil, más cotidiana, más disfrazada. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando Jesús comienza a anunciar que sufrirá, será rechazado y morirá. La idea de la cruz, anunciada de forma tan directa, provoca malestar. Pedro, el que había declarado que él era el Cristo, lo reprende diciéndole que esto no debería suceder. La respuesta de Jesús es cortante. No confronta a Peter como un individuo, sino más bien a la influencia detrás de sus palabras. «Aléjate de mí, Satanás», dice. La misma expresión usada en el desierto se aplica ahora a un discípulo. Este episodio revela algo profundo. El tentador no necesita aparecer visiblemente para actuar. A menudo, su estrategia se infiltra en las relaciones, expectativas y malas interpretaciones de quienes caminan juntos. Pedro quería proteger a Jesús. Su discurso no sonó como un ataque. Sin embargo, detrás de su preocupación había una propuesta: evitar el sufrimiento, rechazar la cruz, elegir un camino más fácil. Era esencialmente la misma tentación que en la montaña: poder sin dolor, gloria sin sacrificio. Y una vez más, Jesús rechaza. A lo largo del ministerio se repite este tipo de tensiones. Los fariseos lo desafían a mostrar señales del cielo. Las multitudes lo presionan para que actúe como un líder político. Los discípulos discuten sobre quién sería el mayor. Incluso los familiares cuestionan su cordura. En cada uno de estos momentos se insinúa el mismo intento: moldear al Hijo a los patrones del mundo. Reduce tu misión a las expectativas de los hombres. Quita el foco de la cruz. Este conflicto llega a un punto crítico la noche en que Jesús es traicionado. Ya no hay metáforas ni sugerencias veladas. El texto afirma, sin rodeos, que Satanás entró en Judas. La manipulación llega al nivel más profundo. Ya no se trata solo de influir en palabras o actitudes, sino de tomar el control de un corazón dispuesto a traicionar.
el acto de entrega en manos de enemigos no se produce por error. Es el despliegue de una acción espiritual coordinada con el objetivo de interrumpir el plan de redención. La cruz, que tantos habían evitado, ahora se acerca. El juicio está marcado por mentiras. La acusación se basa en distorsiones. La condena es política, pero tiene peso espiritual. Lo que los hombres vieron como un fracaso público fue, de hecho, la culminación de una guerra invisible. Porque lo que estaba en juego no era solo el destino de un profeta, sino la salvación de toda la humanidad. Es importante señalar que, incluso ante la presión, Jesús no cambia de postura. No se defiende con violencia, no responde agresivamente y no intenta escapar. Su silencio ante las autoridades revela más de lo que las palabras podrían expresar. Es el silencio de quien sabe que vencer no se trata de destruir al enemigo con la fuerza, sino de cumplir el propósito del Padre hasta el final. El enemigo, presente desde el desierto, creía que esta sería su victoria. La muerte del Hijo de Dios parecía el fin de la esperanza. El cielo oscurecido, el grito de dolor, el cuerpo suspendido entre la tierra y el cielo, todo apuntaba a la derrota. Pero fue precisamente en este escenario, donde todo parecía perdido, que se produjo el verdadero logro. La estrategia del oponente fue desmantelada con la obediencia. La manipulación quedó realmente anulada. El intento de impedir la cruz resultó en la consagración del sacrificio. Y todo empezó en aquel desierto, donde fracasó el primer intento, porque la fidelidad allí demostrada creó el fundamento necesario para soportar el peso de la redención que estaba por venir. Lo que comenzó en el desierto no terminó en la cruz. Fue solo el comienzo de un camino que redefinió el significado de fuerza, poder y victoria. Jesús no venció al tentador con imposiciones, sino con obediencia. No superó la oposición evitando el dolor, sino afrontándolo sin desviarse de su propósito. Cada respuesta en el desierto, cada paso hacia la cruz y cada palabra silenciosa ante la injusticia revelan la esencia de un reino que no se construye con logros humanos, sino con dedicación y fidelidad. La tentación no fue un episodio aislado. Ella expuso una realidad que impregna la experiencia de todos. Hay ocasiones en las que lo que es más fácil parece más correcto. Hay caminos que ofrecen atajos seductores, voces que suenan piadosas, pero esconden desvíos. Y hay sutiles invitaciones a renunciar a lo eterno a cambio de lo inmediato. Jesús pasó por el desierto sin usar su poder para sí mismo. Se negó a manipular la fe y rechazó el dominio que no venía del Padre. Demostró que resistir no es retroceder, sino permanecer. Esa fe no es para impresionar, sino para confiar. Que ganar no es dominar, sino obedecer hasta el final. Esta historia no trata solo de lo que Él enfrentó, sino de lo que todavía enfrentamos nosotros. Cada día, decisiones silenciosas construyen o desfiguran el viaje. La tentación continúa, no de la misma manera, pero sí con la misma intención: romper la comunión, borrar la identidad y alejarse del propósito. Pero la victoria de Jesús no fue solo suya. Ella fue por nosotros. Ganó donde todos los demás cayeron, y porque permaneció fiel, abrió un camino de retorno, de reconciliación y de vida. Esta verdad permanece en pie, atravesando los siglos, esperando corazones dispuestos a seguir el mismo camino, aunque comience en el desierto. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si este tipo de contenido te hace reflexionar y te ayuda a ver las Escrituras con mayor claridad, considera suscribirte al canal aquí. Esto nos permite seguir produciendo con profundidad y compromiso. Deja tu me gusta, comparte con alguien que esté interesado en temas como este
y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Pronto exploraremos otros aspectos esenciales de la fe, así que quédense aquí. Hay muchas cosas importantes por venir.